buenos días, buenas tardes, depende de qué hora ustedes nos estén viendo, a toda nuestra familia balmacedista, nuestros estudiantes, los asistentes, apoderados, profesores, toda la familia balmacedista en general. Hoy día vamos a comenzar una serie de charlas con variados invitados que nos van a tratar muchos temas de interés, y obviamente nos acompaña nuestro jefe técnico, don Carlos Montenegro. Nuestro director hoy día también quería estar presente, pero por motivos de una reunión de último momento no pudo estar, pero en las próximas ciclos de charla y de entrevistas sí va a estar. Nuestro invitado de hoy es un joven, el señor Rodolfo Reyes Macaya. Él es historiador, es licenciado en Historia del Arte de la Universidad de Chile, es magíster en Estudios Literarios de la Universidad de Buenos Aires y actualmente investiga en el campo de la etnohistoria americana como doctorante en la Escuela Doctoral 20, Civilización, Literatura, Cultura y Sociedad de la Universidad de la Sorbona, en París. Así que tenemos un invitado que estudia en el extranjero y que nos va hoy día a hablar de un tema muy interesante. Y para partir, queríamos primero, Rodolfo, saludarte y preguntarte en qué consiste la etnohistoria para poder contextualizar el tema del cual vamos a hablar hoy. Y seguramente mucha gente no conoce el término. ¿Podrías explicarnos en qué Sí, consiste la claro. etnohistoria? Hola. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias por la pregunta también, Osvaldo. La etnohistoria es una disciplina que la que estoy trabajando yo en el último tiempo, que consiste en la reconstrucción del pasado de las sociedades indígenas a partir de documentos históricos de distinta índole, digamos, escritos, iconográficos. Se trabaja mucho también con imágenes, también documentos arquitectónicos cuando aparecen los monumentos, musicológicos también. Y se reconstruye la historia amerindia, digamos, en un sentido también antropológico de la palabra, vale decir, cómo los pueblos indígenas piensan y conciben la temporalidad, cómo incorporan también, cómo cuentan su historia, su propia historia. Hay una cuestión bien importante que está en este pensamiento no histórico, en esta disciplina, que es la idea de una agencia indígena, en el sentido de que por lo general los pueblos indígenas han sido relegados a un segundo plano, y siempre la historia se cuenta desde el punto de la clásica historia la romana, como la historia desde el punto de vista de los vencedores. Uno de los intereses de la disciplina no histórica es precisamente revertir esa situación y contar la historia desde el punto de vista de los vencidos, o de los pueblos que han sido dominados, también considerados subalternos, ya sea pueblos indígenas, también eh, pueblos en situación de esclavitud, como pasó en la diáspora africana. También últimamente se han hecho análisis historiográficos acerca de la figura de la mujer en contextos coloniales, republicanos, porque son cosas de larga duración. Particularmente en nuestro país, son cosas que se mantienen hasta el día de hoy y que son bien útiles para comprender lo que está pasando, sobre todo ahora con el conflicto mapuche en el sur. Otro aspecto de la no historia súper interesante, al menos que es necesario tener en cuenta, es la idea de frontera. La idea de frontera, no en el sentido como monolítico de frontera, como esta idea de los estudios fronterizos de Villalobos, sino como una zona difusa de encuentro y de desencuentro entre distintos grupos, distintos individuos, una zona bastante contradictoria, donde se ponen en contacto distintos ritos, una zona liminal. Sobre todo, bueno, ustedes están en Concepción, y en Concepción hay toda una tradición historia de frontera. Ahí estaba la clásica frontera del Biobío, el punto liminal, donde separaba la frontera hispánica del Imperio Español y los territorios mapuche, o araucanos, como se conocían en esa época. Pero también el pueblo araucano, el pueblo mapuche en realidad, tenía otras fronteras, porque llegaba al menos hasta tenía la frontera con Valdivia, que también estaba el Imperio Hispánico ahí, la presencia hispánica importante, y también allende
allende la cordillera de los Andes, en la zona de las Pampas, hoy en día en las Pampas argentinas, Pampas bonaerenses, donde el pueblo mapuche y distintos otros grupos que se definían con distintos nombres y distintos etnónimos, llegaban hasta allá. Entonces tenían un vasto corredor que, bueno, sintetiza lo que hoy en día ciertas agrupaciones hablan del Gualmapu, como este territorio circundante que llega de océano a océano, y que en el fondo lo fundamental es que el imperio hispánico y después la construcción de los estados nacionales no tenían control sobre el control directo. Entonces tenían que pactar con estos grupos y en estos pactos les entregaban cosas, hacían intercambios, el famoso caso de los parlamentos en la época colonial. Y entonces, bueno, la disciplina histórica nos permite comprender ese tipo de cosas y también hay otro concepto que me interesa mucho, que es la idea de etnogénesis. Etnogénesis en el sentido de una creación, los procesos en los que se producen y se generan nuevas etnias. O sea, una etnia como identidad de grupo, agrupaciones sociopolíticas que tienen conciencia de sí y se diferencian entre sí. Los procesos de etnogénesis y también ligado a los procesos de etnocidios, cuando se destruyen las etnias, fundamentalmente por la violencia, por distintos procesos históricos, son clave a veces para entender ciertas cosas. Por ejemplo, en los años 90, finales del siglo XX, surge todo una reemergencia indígena, donde, por ejemplo, a nosotros nos pasó porque tal vez estudiamos en una época donde en clases del colegio nos enseñaban que la historia mapuche se llamaba historia araucana, o sea, incluso pueblos sin historia, y eran considerados araucanos. El mismo movimiento mapuche, un montón de personas que se agrupan, discuten entre sí y establecen una serie de políticas identitarias, se autodefinen como mapuches y exigen ser llamados mapuches y no araucanos. ¿Por qué? Diciendo que el término araucano era un término impuesto desde afuera, impuesto desde el poder colonial y que no los identificaba a ellos. Que cada pueblo tiene el derecho de llamarse a sí mismo y de nombrarse a sí mismo. Correcto, muchas de las cosas que tú nos mencionas, yo creo que nos queda más claro el concepto de la historia, porque hay muchos elementos de lo que tú mencionas que la gente sí conoce. Es lo mismo que mencionas ahora de Araucano y Mapuche, y cómo hoy día, orgulloso, ¿cierto?, decide o quiere que lo llamen como tradicionalmente corresponde. Carlos, ¿tenías tú una pregunta? Bueno, primero que todo, eh, queremos preguntarte algo un poco personal. ¿Por qué llegaste a estudiar esto? ¿Qué te motivó? ¿Y cuál ha sido esa ruta? Brevemente, si nos puedes señalar, por favor. Sí, claro. Bueno, yo vengo de la historia del arte. Antes estaba preocupado de otras cosas, particularmente de viajeros y de narrativas de viajeros y de producción artística. Bueno, en el siglo XIX me interesaba, pero no trabajaba directamente con pueblos indígenas. Y en lo personal, los pueblos indígenas también tienen que ver con una especie de búsqueda de identidad y de construcción más bien de identidad, una identidad personal, a la par de también los procesos políticos que se estaban viviendo en Chile y en el mundo. También el elemento del racismo, una forma de entender el racismo, que yo he sentido mucho racismo en Chile, y no solo en Chile, también estudié un tiempo en Argentina, y también hay mucho racismo respecto de los pueblos originarios, solamente por tener alguna marca en el cuerpo que te remita a ese pueblo, y no necesariamente ser partícipe culturalmente de ese pueblo. Otra cosa, aspecto que me parece, al menos en mi historia personal, que me influenció a tomar esta decisión, es la historia familiar. Mis padres vienen de Temuco, que también es otra zona de frontera, y, y ellos también siempre vivieron
con una mentalidad de despreciar al indio, al que consideraban indio. Porque también el indio no existe por sí, sino es una construcción. Y entonces yo quería entender por qué eso, por qué pasa eso, y por qué al final eh, terminamos despreciándonos a nosotros mismos. Entonces en esa búsqueda empecé a ir hacia el pasado y a leer textos y preguntarme desde cuándo venía todo eso. Entonces vi cosas, empecé a trabajar con fotografía en el siglo XIX, a un viajero belga que estaba en la Araucanía. Y se dio el caso de que en París, en el Musée Quai Branly, que es el antiguo Musée de l'Homme, que ha sido, su colección fue llevada al Musée Quai Branly, estaba la colección de fotografías de este belga y de objetos que recolectó en la Araucanía en el siglo XIX. Entonces yo quería estudiar más el tema de la foto y ahí empecé a meterme más de lleno y me fui a otros textos y me fui a otras cosas, a otros lugares también del Cono Sur. Y finalmente terminé metiéndome de lleno en esto. Muchas gracias, Rodolfo. Y Osvaldo, sí. ahora, perdón, estás tú ya en tu doctorado, ¿cierto? Estás en proceso de terminarlo. Voy en la mitad. me quedan un par de años todavía. Pero igual estás ya comenzando una investigación bastante interesante a partir de eso, ¿no? Sí, sí. Acá a diferencia de Chile, que en Chile uno hace 2 años eh, y después uno realiza la investigación otros 2 años, a veces son 3. Acá desde el comienzo te tiran a la investigación. Es otra dinámica. No sé si mejor o peor, es distinta simplemente. Uno tiene una formación más bien tutorial con un profesor, un especialista, que te dice lo que tienes que, por dónde vas, te comenta, te retroalimenta, y te aceptan a partir de un proyecto que después va cambiando en el tiempo. ¿Y cuál es tu investigación en concreto ahora? ¿Hacia dónde se encamina o con qué estás trabajando? Ahora estoy trabajando con trayectorias indígenas, particularmente de ciertos loncos o caciques que iban y volvían de distintos territorios, salían del territorio soberano, mapuche, o tehuelche también, porque estoy trabajando también con un lonco que se llama Casimiro Biguá, que iba desde Punta Arenas hasta lo que sería Puerto Montt, y después se iba para el lado de Argentina. Y también Pascual Coña, que es un lonco que de la zona del Budi, en el lado lafkenche, y que también tiene muchas trayectorias distintas, o sea, es un lonco mapuche que antes de ser lonco viaja mucho, viaja a Santiago, viaja a Buenos Aires, viaja a las distintas parcialidades de la Pampa Argentina y se mueve. Entonces, mi idea es como reconstruir esos viajes y esas trayectorias, esos itinerarios, hacer mapas de ruta y también preguntarnos cómo se va construyendo una identidad de grupo y cómo se van pactando alianzas políticas en esos caminos. ¿Qué va produciéndose? Claro, por supuesto, en un periodo en donde existía una autonomía o incluso se habla de una independencia, territorialmente hablando, de los pueblos originarios. O sea, el Estado de Chile y el Estado argentino no tenían control efectivo en esos territorios. Bueno, ahora quisiéramos preguntarte sobre el libro este de un cacique mapuche, Pascual Coña, eh, testimonio de un mapuche y cómo tú lo estás haciendo, cuál es tu metodología y cómo
y cómo eso se recupera, qué proceso estamos y Sí, qué es lo que has aprendido o visto tú claro. respecto a esto. Mira, lo primero que me llamó la atención sobre este Pascual Coña, sobre este libro, que igual es un libro de bastantes páginas, que está en mapungún y está en castellano, español, su libro bilingüe. Lo primero que me llama la atención es que, primero, la primera vez que se publicó tenía el nombre de un autor, que no era Pascual Coña, era de un misionero capuchino alemán, y luego, la segunda vez que se editó, el autor era Pascual Coña. O sea, hay un cambio de autor muy, muy notorio, que en un primer momento dice este Ernesto Willem de Mosbach, que es este cura capuchino, y luego es este anciano mapuche. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Y fue una de las primeras preguntas que me hice. Y luego ya leyendo, empezando a leer el texto, me doy cuenta que es la vida de este lonco mapuche, desde que tiene memoria, a a mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX. No, de hecho, Pascual Coña muere en 1927. Entonces, ve su vida, su historia de vida, es también la historia de vida del paso de grupos mapuches de un pleno control territorial al despojo, a la reducción y a la derrota que se cierra en 1883. O sea, en 1883 sucede la toma de Villarrica, o una especie de reconquista del ejército chileno sobre las ruinas de Villarrica, que recordemos había sido una ciudad abandonada hace mucho tiempo atrás, a finales del siglo XVI, y la vuelven a tomar los chilenos. El Estado de Chile reduce a los mapuches, y todo eso pasa en la vida de una persona. O sea, pasan de ser independientes a ser oprimidos directamente ya, ser reducidos en realidad. Y al menos también la condición el contexto de producción de este texto de la vida del cacique se produce en una misión, que también es otro elemento súper importante, porque lo produce en el contexto misional. Las misiones eran instituciones coloniales que después siguieron funcionando en la época republicana, donde se produce una diferenciación o una alterización del otro, y también permiten el resguardo de ese otro. En ese sentido, Pascual Coña se le pidió que relatara su vida. Se le pidió porque este sacerdote alemán tenía el interés de salvaguardar esa memoria. Y en ese contacto, en ese encuentro durante los inviernos, se produjo un relato que no solamente habla de la vida personal de Pascual Coña, sino también de lo que él vio de los distintos ritos mapuches, de los cuentos mapuches. También tiene toda una sección dedicada al tema del cuento, a las costumbres, a los dispersos aspectos de la sociedad, que son una fuente fundamental, que a mi juicio debería ser leída en, ya sea en clases de historia, clases de lenguaje, porque pienso que es parte de nuestra identidad, y también de lo que estamos discutiendo como qué país queremos ser. Teniendo en cuenta eso, ¿tú piensas que ha habido tal vez un ocultamiento o un silenciamiento de parte de nuestros pueblos originarios, por ejemplo? ¿Hay alguna razón, crees tú, de fondo para que esto no ocurra? Porque habiendo literatura
como la que tú mencionas, y otra que también es muy rica en conocer, por ejemplo, la relación de mapuche-español. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el cautiverio feliz, por ejemplo. Habiendo tanta literatura que nos puede acercar como pueblos y nos puede enseñar acerca de los pueblos originarios, ¿por qué crees tú que de alguna manera se silencia esta literatura? ¿O no aparece en los textos de estudio en nuestras escuelas, por ejemplo? Sí, bueno, es una muy buena pregunta y una pregunta o sea, que viene bastante atrás, que uno puede hacérsela. O sea, desde cuando se empiezan a desarrollar todos estos procesos de independencia o emancipación nacional y después de posterior de construcción de un Estado nacional. O sea, construcción de un aparataje institucional que dé forma a un país, a una nación. Y en este caso, la construcción del Estado Nacional chileno se hizo dándole la espalda a los pueblos originarios, como bien decía, eh, y tiene que ver también con circunstancias coyunturales en un comienzo, por ejemplo, porque habían distintos puntos de vista en el periodo de independencia, en el periodo de la emancipación. Ramón Freire, por ejemplo, el lado de Concepción, estaba de acuerdo con incluir a las distintas instituciones mapuches que ya estaban funcionando, que estaban funcionando desde la época colonial. De hecho, él se reúne en parlamentos se hace el parlamento de Tapigüe, en los años 20, 1820. Eh, la- el tema es que Ramón Freire también era hijo de esta tradición de frontera, era de Concepción. Terminan ganando una élite de Santiago, criolla, que tiene otra visión de país, termina siendo el modelo portaliano, que es este modelo que hasta el día de hoy se empieza a discutir, se sigue discutiendo, a propósito del cambio de la Constitución, que este modelo de orden, pero no solamente de orden, sino que también de un modelo mononacional, un tipo de constitución monista, en el sentido de que solamente existe una identidad, y esa identidad es una identidad forjada en constante vista hacia el mundo europeo. O Y sea, uno podría hacerse la pregunta si realmente la independencia fue una descolonización o no, porque terminaron quedando como clase dirigente o como la élite dominante, grupos que hasta hace muy poco se definían a sí mismos como españoles. a mí me gustaría hacer dos preguntas. Una, ¿qué cosas con respecto a Pascual Coña te llamaron más la atención? Y el otro es si participó en el Parlamento de Tapigüe, o tuvo alguna injerencia, y de qué se trata ese Parlamento de Tapigüe. Más o menos esas dos preguntas. Bueno, varias cosas me llamaron de la atención del libro de Pascual Coña. Como les contaba en un comienzo, me llamaba mucho la atención el tema del cambio del autor. Otro elemento que me llamaba la atención era que contaba esa historia que no suele ser contada y que siempre está siendo silenciada. La otra cosa también es su riqueza narrativa. Como, de hecho, el libro parte con un naufragio. Sus primeros recuerdos son los de un naufragio, un barco que encalla cerca bueno, en la costa, lo que hoy en día sería la novena región, y va la gente a ver qué dejó el barco, porque lleva un montón de mercadería y la sacan y se quedan con ella. Y de hecho hay personas que matan, son escenas violentas también. O sea, no es una visión edulcorada de la realidad del pasado, tampoco plantea que una idealización de su propio pueblo. Y,
y aparecen ciertas historias, como la historia del cautiverio, de un cautiverio de una mujer que se la llevan y después se la llevan a otro lado y después la vienen a buscar desde Santiago y ella no quiere volver. Ese tipo de detalles me atraparon como a nivel narrativo de la historia. Con respecto al otro lado, a la parte de Tapigüe, sería interesante ver, o sea, mencionar brevemente, muy brevemente, el tema de los parlamentos, porque el parlamento son como dispositivos políticos, tienen una larga tradición en la historia colonial de Chile, como son dispositivos hay autores que dicen que son dispositivos de control fronterizo. En el fondo consiste en un pacto entre las autoridades coloniales y las autoridades indígenas. O sea, y se reúnen todos, discuten, hacen fiesta, se reúnen no solamente las autoridades, sino también los rangos medios, los lenguaraces, por ejemplo, los comisarios, los capitanes de amigos, que eran instituciones coloniales, y también se definen los jefes, o sea, en este pacto entre el poder hispano y las sociedades indígenas, se definen quiénes son los caciques. Y los caciques reconocidos también por la corona. Y en muchos casos, por ejemplo, se establecen los sueldos. Estos caciques que reciben sueldo del imperio y después reciben sueldo de la república. Y, bueno, y vienen compromisos de un lado, vienen compromisos del otro, y se llega a la paz. En el fondo se trata de un diálogo para evitar la guerra. En el caso del Parlamento de Tapigüe, fue un intento de parte de ciertos grupos liberales chilenos, ligados a una élite de Concepción, una élite de frontera, que buscaban mantener la paz con los grupos indígenas en un momento de guerra y de precariedad absoluta del sistema institucional republicano. En ese tiempo la república estaba recién construyéndose y necesitaban ayuda. Fundamentalmente los realistas no tenían ningún problema en buscar alianzas con los pueblos indígenas porque ya las tenían desde mucho tiempo atrás. De hecho, muchos grupos indígenas, los arribanos entre ellos, que las zonas de Temuco, ayudaron a los realistas en contra de los republicanos, de los patriotas. Entonces los patriotas querían pactar y pactaron con los Nakche, con los grupos de los bajos, el cacique Venancio Coñapán, entre otros, y lograron distintos acuerdos. Entre ellos, uno de los acuerdos era el reconocimiento. El reconocimiento y ser parte de la institucionalidad, republicana. Y que fue finalmente lo que se les negó. Porque cuando triunfa Prieto y después llega todo este pensamiento portaliano, fue una constitución, la del 33, que es una constitución que duró hasta 1925, una constitución que no reconoció a los pueblos indígenas, donde sencillamente en la constitución no existen ni como indios, ni como poblaciones, ni como nativos, ni como bárbaros incluso, como existían antes, y por lo tanto pasan a ser un otro totalmente dejado de lado, silenciado, que es una de las cosas incluso que se discute hoy en día, para el momento de elaborar una nueva constitución. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Imagino que cada quien tiene su propia opinión al respecto. A mí me gustaría hacer una opinión respecto a una pregunta, mejor dicho, con respecto a exactamente lo mismo. ¿Cómo se relaciona este pasado con el momento histórico que está viviendo Chile? ¿Y qué enseñanza o qué nos diría Pascual Coña, qué nos diría
esas vivencias que él tuvo, qué luces nos dan respecto a cómo participar en este momento. Sí, bueno, hay que aprender de los errores del pasado, como se dice. Es bastante complejo la situación porque hay muchos errores que incluso uno tiende a negarlos y empiezan a desaparecer, se silencian y en estos momentos vivimos una crisis de legitimidad bastante fuerte con respecto a las autoridades, con respecto al sistema político en el que vivimos. La misma constitución ya no está puesta en tela de juicio hace bastante tiempo. Incluso es curioso como la bandera mapuche, la Huenufoye, que fue una bandera reciente de los años 90, aparece en distintos lugares como muestra también del descontento de la población frente a la ineficiencia o los intereses parciales de las autoridades nacionales y de los políticos. En el caso de los pueblos originarios es interesante ver qué ha pasado, cuáles son las discusiones que se han dado, qué ha pasado también en otros países, qué cambia el reconocimiento constitucional, o sea, entender que buena parte de los conflictos que existen en la Araucanía, además de ser conflictos sobre el tema de la tierra y el territorio, también son conflictos por el reconocimiento que te permite el diálogo con el otro, o sea, la base de dialogar con otro es aceptar que el otro existe, porque si uno no acepta que el otro existe, no hay posibilidad de diálogo. Con respecto a Pascual Coña, es interesante cierta visión y uno de los desafíos también es evitar la visión idealizada de los distintos grupos indígenas. Uno a veces tiende a idealizar y decir, como hablar incluso de este tópico romántico del, comillas, buen salvaje, pero a veces hay que aceptar la violencia para, digamos, no, aceptar en el sentido de aceptar que sucedió violencia para que no vuelva a suceder. Y en el caso de Pascual Coña también no fue del todo una persona ejemplar, en absoluto. De hecho, Pascual Coña, y no lo dice directamente, uno se nota leyendo que al final de su vida él pactó con el poder, con el poder digamos, de Saavedra en la época de la reducción. O sea, terminó siendo cacique también porque tuvo pactos con el poder. Entonces ahí uno se da cuenta de que la historia y que lo que sucedió en el pasado no es tan blanco y negro, sino que son zonas bien difusas y que añaden mayor complejidad al pasado y al presente. Muy bien, ¿les parece que hacemos una pequeña pausa y retomamos la entrevista con unas preguntas más y la despedida? Después de esta pequeña pausa, retomamos. Bien, retomamos entonces esta interesante conversación que estamos teniendo hoy día con Rodolfo Reyes Macaya, un historiador licenciado en arte, que nos está comentando acerca de su investigación que está haciendo ahora que está en su doctorado en París. Por cierto, está en la Universidad de la Sorbona, lo dije bien, ¿o no? Una de las universidades más prestigiosas del mundo, así que igual es muy, muy valioso aporte el que estás haciendo.
Continuemos entonces con algunas preguntas. Pero antes nos acompaña ahora nuestro director, don José Ramos Sandoval. Está en una reunión muy importante, por eso no pudo estar en esta primera parte, pero él, como profesor de historia, también quiere hacer algunas consultas, algunas preguntas a nuestro entrevistado más adelante. Carlos, retomamos por favor, ¿tenías tú para hacer alguna pregunta pendiente? Nosotros estábamos en la pregunta del tema del Parlamento de Tapigüe, qué significaba eso y qué cosas habían sucedido ahí y si Pascual Coña había participado en ese Parlamento de Tapigüe. Sí, y frente a esa pregunta hablamos de los parlamentos como dispositivos de control fronterizo, como este pacto entre autoridades coloniales y autoridades indígenas. Y el Parlamento de Tapigüe como una forma un interés de reformular esto y de volver a tomar este tipo de política de parlamentos, ya en el periodo republicano por parte de Ramón Freire, y bueno, entre otras autoridades de la zona de la fronteriza de Concepción. Eh, y con respecto al Pascual Coña en particular, él no participó en ese parlamento. De hecho, él ya estaba en una reducción. No, no, de hecho, Pascual Coña no, nació bastante, no se calcula que por ahí del año 47. No se tiene certeza exacta de cuándo nació, porque no se llevaba el registro civil no funcionaba en menos en la zona del Budi. Entonces no se tiene registro también, como los registros bautismales, eh, tampoco se han encontrado, y se calcula, sin embargo, que habría nacido hacia 1847. Aún así, sí, a partir de sus recuerdos, aún así no está del todo claro. Yo quisiera hacer una pregunta justamente en relación a lo que tú nos comentabas sobre Pascual Coña, ¿no? Él recorrió y se movilizó por muchas partes de Chile e incluso Argentina. Estuvo en movimiento. Sí, ¿Cuál era la principal función que hacían en ese tiempo? Eran los caciques, ¿cierto? Loncos los sí, que hacían estos viajes. ¿Cuál es la principal motivación que tenían en hacer estos viajes? Porque me imagino que Pascual Coña fue uno de ellos. ¿Había movimiento también, por ejemplo, de los mapuches de Argentina hacia acá? ¿Y cuál era la intención de estos viajes? ¿Eran como en asuntos de embajadas, visitas protocolares? ¿Cuál es la finalidad? Me gustaría saber. sí, es una pregunta bastante interesante de responder, precisamente porque todo este tipo de trayectorias y desplazamientos que se dan a lo largo a un lado y al otro lado de la cordillera de los Andes, obedecen a distintos intereses. Y bueno, y según distintos contextos históricos, a veces existen movimientos de migración producto de ciertos hechos de violencia, o a veces cuando ciertas autoridades o ciertos loncos no quieren pactar con las autoridades coloniales, eran expulsados también por otros loncos que sí querían pactar por las autoridades coloniales, y se lleva todo este movimiento a un lado de la cordillera, a otro lado de la cordillera, hacia el norte, hacia el sur. Era bastante amplio el tema porque, como mencioné hace un rato, la frontera pan-mapuche, por así decirlo, como lo dicen algunos expertos, estaba no solamente en la zona de la Araucanía y al sur del Biobío, sino que también al sur de Mendoza, en la zona de San Luis, en Argentina, en las Pampas argentinas. Tenemos el caso, por ejemplo, de un famoso lonco, que es Calfucurá, que también fue llamado el emperador de las Pampas, que tenía un gran control sobre Salinas Grandes, a puertas de Buenos Aires. Él tenía la capacidad de armar un malón con 3.000 lanzas. De hecho, se dio un malón en el año 1859, atacando Bahía Blanca, que es una localidad argentina al sur de Buenos Aires, en la misma provincia de Buenos Aires. Y luego, bueno,
Calfucurá, curiosamente, se dice que nació en el Yaima, en la zona del Yaima, y que sería descendiente de pehuenches. Pehuenches que se fueron expulsados o que también tenían otros intereses económicos, porque también había mucho comercio. Hay toda una zona que se llama, que los argentinos, al menos la historiografía argentina, llama la rastrillada de los chilenos, que es un camino por el cual había un arreo de gran cantidad de cabezas de ganado desde las Pampas hacia la zona que llegaba hasta la zona de Valdivia. Entonces había un corredor de gran cantidad de cabezas de ganado, y claro que, por ejemplo, Calfucurá, que tenía la capacidad de poner entre las cuerdas a las autoridades de Buenos Aires, las autoridades de Buenos Aires le daban cabezas de ganado a Calfucurá, que se llama el sistema de raciones, y Calfucurá, como un líder que necesita tener contento a aquellos que participan con él, repartía sus riquezas, y sus riquezas llegaban hasta, sus alianzas llegaban hasta lo que se considera hoy en día Gulumapu, que es la zona de este lado de la cordillera hacia el lado chileno, lo que hoy en día es Chile. Entonces, y por otro lado, además existía todo un ethos, un modo de vida, y con respecto al rito de iniciación, de ir a combatir, ir a guerrear a las Pampas argentinas. Se empezó a desarrollar sobre todo en el siglo XIX, y curiosamente, por ejemplo, hoy día leemos documentos como el recado confidencial a los chilenos del reciente Premio Nacional de Literatura, el Licura Chegoilaf, donde habla sobre los puntos cardinales del mundo mapuche, y plantea que el norte de los mapuches no es el norte occidental, sino es precisamente el este. Entonces la lógica mapuche espacialmente va de oeste al este. Uno podría decir del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Y precisamente el rito de iniciación tenía, al menos en el siglo XIX, que ha sido, si mal no me acuerdo, investigado por un historiador que se llama Álvaro Bello, que tiene que ver con el viaje de iniciación ritual de todo guerrero, que se van a combatir en las Pampas. Entonces, como se logra apreciar, hay muchos elementos en juego. Hay también el elemento económico, el elemento cultural, el elemento político también de establecer alianzas con distintos cacicastos, distintas agrupaciones políticas para lograr un apoyo mutuo. En una época también donde habían loncos que sabían que pronto iban a venir los nacionales que estaban ampliando, avanzando las fronteras, sobre todo después de 1860. Empezó toda una política de avanzar las fronteras y de ir cada vez acorralando el poder soberano de estas distintas agrupaciones. Claro, muchas veces se escucha que los mapuches estaban más cómodos, entre comillas, incluso con el poder español, con el cual habían podido acordar claramente fronteras y habían tratados, etcétera. Y que luego con estas nuevas naciones no se respetan ninguno de esos acuerdos. En Argentina pasaba entonces algo muy similar a lo que pasaba en Chile en cuanto a parlamentos y a movimientos mapuche, porque finalmente uno escucha que la resistencia estuvo más de este lado de la cordillera que del otro. Desconocemos un poco la historia de lo que pasa por el lado argentino. Incluso se dice que el exterminio, el genocidio en Argentina fue mucho más fuerte que acá en Chile. ¿Qué antecedentes podrías aportarnos al respecto? ¿Es tan así, es tan cierto Sí. eso? Bueno, a nivel discursivo, hay una dicotomía muy fuerte, al menos en la construcción del Estado-Nación argentino, respecto a los pueblos mapuches, a los araucanos o como se conocía, al indio de la llanura.
el indio de la llanura es un bárbaro, y que, bueno, hay distintas voces al respecto, pero fundamentalmente se decide que debe ser exterminado, y porque con los bárbaros, según la lógica de con el bárbaro no se puede dialogar. Curiosamente, habían la diversidad indígena en las Pampas era bastante amplia. No solamente había grupos mapuches, araucanos, sino también había grupos que se consideran como grupos pampas, eh, grupos tehuelches, auniqueng, grupos gununacune, que también se mezclaban mucho con los mapuches, y había una especie de lengua franca, que de hecho en las Pampas, en el siglo XIX, la lengua franca era el mapungún. Esto se estudiaba a propósito de un cautivo francés que estaba estudiando hace un tiempo, que fue presa terminó siendo cautivo de los Pampas, y todos hablaban mapudungún entre ellos. Pero bueno, volviendo al tema de la construcción del Estado-Nación, la construcción del indio de la llanura, a diferencia de nosotros, o al menos de la historia nacional chilena, donde el indígena es parte de la construcción del mito fundacional del Estado-Nación, al menos es parte de la fundación de esta, por ejemplo, la Araucana, en la década del año 30, 1830, aún existe una idea de una bastante idealización del indoeuropano, y que luego poco a poco se va desinflando, por así decirlo, y va terminando esta construcción discursiva del bárbaro, que es incapaz de toda civilización. En el caso argentino, uno podría decir que la construcción discursiva fue mucho más fácil de realizar, porque ellos ensalzaron, al menos la construcción del Estado-Nación, ensalzaron al indio lo que le llamaban del incanato. Del incanato, a diferencia, lo diferenciaban mucho con el indio de la llanura. Ahora bien, hay otro elemento súper interesante, que en la llamada conquista del desierto, que empieza en 1879, de hecho empieza un poco antes, pero en 1879 se dan los grandes movimientos, y finaliza en 1885. O sea, 2 años después de la finalización de la llamada pacificación de la Araucanía, que finaliza más o menos con la toma de Villarrica, de la cual ya hablamos. En el caso argentino, finaliza con la capitulación de un cacique manzanero, que le llamaban, que es Sayhueque, que está en la zona de Neuquén y en la zona de Bariloche. Uno cruza al otro lado de la zona de Valdivia, y están estos manzanache, que es una especie de mixtura cultural mapuche, tehuelche, pehuenche. Entonces, ellos resisten hasta el final. También se da el caso de que la guerra en montaña, al menos en la guerra que se daba en esa época, era mucho más difícil de controlar que la guerra de la llanura, donde uno va arrasando y van avanzando las tropas, van cortando los vías de acceso, los ríos. La montaña se hace mucho más difícil. También está esas características geográficas que cambian las distintas estrategias militares y las tácticas propiamente tales. Entonces tenemos esas diferentes modos también de construcción del relato nacional, y también de las distintas características geográficas. Sí, Rodolfo, mira, escuchando atentamente tu relato, eh, pensando bien en que el comercio ha sido una dinámica constante entre ambos territorios, actualmente chileno y argentino, quisiera llevarlo desde ahora a los tiempos actuales, tomando en cuenta que antes de la pacificación, de la llamada pacificación de la Araucanía y después,
¿qué elementos, ya desde el punto de vista económico, se han mantenido o prácticamente la economía, esto que permite el intercambio, y no solamente económico, sino que cultural, social, han permanecido o, digamos, se ha borrado completamente todo elemento unificador cultural entre ambos territorios, después de la pacificación de la Araucanía? ¿Qué se mantiene o qué desapareció ya? Bueno, se mantiene, sí. Bueno, es una pregunta que se hicieron precisamente con esta reemergencia indígena que se dio muy fuerte en los años 90. ¿Cómo recomponer ese tejido social roto? ¿Cómo recomponer esas alianzas que existían antes y que por la instauración de la frontera, la cordillera de los Andes, había sido totalmente desestructurada? A nivel económico, bueno, la economía ha cambiado, las lógicas económicas han cambiado bastante, particularmente uno pensaría que en el siglo XIX fue todo este periodo de instaurar una especie de liberalismo económico, con todas sus contradicciones, por supuesto, y más aún dando un salto amplio hacia finales del siglo XX, una economía global que ya cambia mucho las cosas. Siguen siendo territorios de explotación de materias primas, particularmente las pampas al sur. Aún existe mucho el tema del ganado. Hace muy poco tiempo estaba en tela de juicio la presencia de este gran grupo multinacional, Benetton, y los conflictos territoriales con grupos mapuches en el lado argentino. O sea, existe el problema también de la tierra, de toda esta forma, cuando existe el proceso reduccional, se, se, se mide la tierra, se vende la tierra, se crean, empiezan a operar todos estos topógrafos. De hecho, en el caso argentino de la conquista del desierto, la tierra había sido vendida antes de la misma conquista. De hecho, especularon con la tierra mucho antes de tenerla conquistada, y eso les permitió financiar el avanzamiento de las líneas de frontera. Aún existen encuentros y existen pasos. De hecho, hay varios grupos, hay varias familias que se van a trabajar a un lado de la cordillera, según el periodo estacional. Familias que hacen en estas llamadas veranadas, que es el momento en donde los pasos cordilleranos, los boquetes cordilleranos, en el verano se deshielan. Ya. Entonces, existe una gran cantidad de pastura para el ganado. El ganado sigue siendo bastante importante en esa zona, y no solamente a nivel económico, sino también a nivel ritual incluso. Siguen existiendo costumbres que de un lado, que están a un lado de la cordillera y que están al otro lado de la cordillera. A mí Carlos, me, gu- ¿quieres consultar? a mí me gustaría hacer una pregunta volviendo al libro de Pascual Coña, a propósito de que nuestra vida también ha sufrido transformaciones y ha ido generando distintos intereses. ¿Qué transformaciones vive Pascual Coña y que se pueden ver reflejadas en este libro, según los relatos y cuentos o lo que él señala? Perdón, no escuché. ¿Qué preocupaciones vive Pascual Coña? ¿Qué transformaciones se ven reflejadas en el libro, en la vida de Pascual Coña? Claro, sí. Bueno, son muchas las transformaciones. Bastante impresionante cómo puede cambiar el territorio y la relación con él a lo largo de solamente una vida, una generación.
como decía antes, de pasar de un momento en donde las autoridades chilenas son totalmente extranjeras, al momento en donde ya las autoridades chilenas están adentro, totalmente al interior, y también en los choques culturales que se ven representados muy bien en el libro, en el momento en que Pascual Coña es llevado a Santiago. Se sube a un barco, va a aprender un oficio, y se lo llevan a Santiago a aprender el oficio de carpintero, si mal no me acuerdo, en un colegio de curas. En esa época estaban las misiones capuchinas, y mediante, que fue una de las prácticas que persistían de la época del periodo colonial, que esta idea de que la misión va a permitir la transformación de estos bárbaros en sujetos civilizados, y que al momento de civilizarse se van a dar cuenta de lo errados que estaban por tener una forma de vida que se considera poco apropiada respecto a la civilización. Entonces, Pascual Coña se va y se asombra de la ciudad, aunque se asombra no hace mucha descripción, y en un momento le dicen que tiene que volver, y él no quiere volver, pero acepta volver porque su familia le está pidiendo que vuelva. Y cuando vuelve, se entera que le habían pedido que vuelva porque su familia se había asustado, y se había asustado porque había visto una foto de él. Y pensaron que esa foto era una brujería. No se comprendía bien esta lógica de una fotografía, de una representación, digamos, fotográfica, al mismo tiempo que él no estaba. Entonces, ese tipo de detalle con respecto al poder de las imágenes es bastante fuerte, porque te habla de una forma de, al menos para la historia de las mentalidades, funciona muy bien. Te habla de una forma de ver el mundo y de enfrentarte a una tecnología a la cual nosotros estamos totalmente habituados, y a la cual nosotros no concebimos la vida sin imágenes, sin ese tipo de imágenes fotográficas con las cuales convivimos hoy en día, y en el momento en donde estaban recién apareciendo. Bueno, yo creo que, Entonces, si me permites, está muy relacionado con el tema que tú mencionabas de civilización y barbarie, o sea, la interpretación que hace el mundo europeo del bárbaro, que es algo muy antiguo, por cierto. Ya los romanos venían con eso de, con el bárbaro no se puede conversar porque el bárbaro era el que balbuceaba otra lengua y al que no entendía, y partía de una cosa tan básica como poder buscar el canal de comunicación con el otro. Ellos preferían, no te entiendo, entonces mejor o te unes a mí o te elimino. Y esa visión occidental llegó acá y claramente el europeo la trajo acá. Y el resto no era bárbaro porque no me entiende, yo traigo aquí, ¿cierto?, el cristianismo, vengo a salvarte, y del resto era bárbaro. Pero entender el mundo bárbaro desde de esta mirada occidental, bárbaro entre comillas, ¿cierto?, es un asunto muy difícil porque el mapuche tiene su forma de entender y de ver el mundo, que era totalmente distinto al que trae el europeo. La propiedad de la tierra era algo que él no entendía, porque no estaba dentro de cómo entiende, cómo vivo el mundo. Entonces, el concepto bárbaro, que son mucho, además en literatura, de la civilización versus la barbarie, es un tema recurrente, y recurrente en cuanto al español civilizado, entre comillas, y este mapuche bárbaro. Borges, por ejemplo, tiene bastantes relatos de la historia del guerrero y la cautiva, donde va contando estas historias también, de cómo irse a un lado significaba degradarse, irse al lado bárbaro, y venirse al lado europeo, occidental, era engrandecer. Y cosa que en algunos textos dicen lo contrario, o sea, me voy al lado bárbaro y descubro la vida de otra forma y la veo de manera maravillosa. Pero sí está siempre en el colectivo, ¿cierto?, esta imagen del mapuche bárbaro al que hay que reprimir o educar, como si la cultura mapuche no existiera, como si no hubiera educación y como si no hubiera otra forma distinta simplemente de entender el mundo. Carlos, ¿tú querías hacer una consulta? La última pregunta que tendría yo. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Mire,
La última pregunta tiene que ver principalmente con lo que mencionó Osvaldo, el tema de la propiedad. ¿Qué visión presenta el texto y Pascual Coña y los mapuche respecto al tema de la propiedad? ¿Qué mirada tienen eso? Y lo que usted ha podido descubrir. Bueno, sí, una pregunta un poco difícil, particularmente con respecto al tema de la propiedad, que no, digo que no he trabajado especialmente. Sin embargo, sí la he conversado y he visto cosas. Y claramente tiene que ver, no tiene nada que ver con la forma en que nosotros definimos hoy en día la propiedad, y menos aún en la forma en que se definía la propiedad en el momento en que pasan a ser los títulos, los llamados títulos de merced del periodo reduccional. O sea, cuando, digamos, un pedazo de tierra nos dice, es representada en un papel donde hay una firma, es un dispositivo legal bastante impresionante, en el caso de que muchas veces se prestó para muchos engaños. Se prestó para muchísimos engaños, y de hecho una de las raíces también, uno de tantos elementos a considerar si alguien quisiera hacer un análisis del actual conflicto chileno-mapuche o Estado chileno-pueblo mapuche, el tema de la propiedad. Y cómo va cambiando esa propiedad y la ley va concibiéndola. Ahora bien, el tema de Pascual Coña, como va viendo la propiedad, no lo ve como algo inmutable en absoluto, sino que lo va viendo como, si bien más bien como una idea territorial donde existe un esquema de poder. Hay loncos, o sea, no podemos dejar de lado eso, no podemos dejar de lado que son sociedades, como se ha dicho, segmentales, donde existe una jerarquía, y, y aún así hay mucha mayor libertad con respecto a donde, digamos, su derecho constitucionario es mucho más libre con respecto a los límites precisos de los que no está acostumbrado el derecho territorial actual. Entonces, por ejemplo, uno igual tiene que pedirle permiso a un lonco para pasar por un territorio. El gran poder de los pehuenches en el siglo XIX era que controlaban los boquetes cordilleranos. Entonces, para pasar de un lado a otro, uno tenía que pedirle permiso. Y no solamente pedirle permiso, sino también compartir con esa persona. Hacer toda una especie de ritual de saludo, y después ser invitado y poder compartir y poder pasar al otro lado o pasar por ese territorio. Entonces, por ejemplo, cuando pasa este evento que es desencadenante de varias historias del libro, que es el naufragio de un barco del joven Daniel en las costas de lo que sería hoy en día Puerto Saavedra, la lógica es, bueno, naufragó el barco en mi territorio, ¿por qué las cosas que tiene el barco no van a ser mías? Entonces, tiene una territorialidad bien anclada también. Sí. Bueno, teniendo en cuenta, Rodolfo, que ya nos va quedando muy poquito tiempo, nos quedan 5 minutitos, quisiera hacer una pregunta para cerrar. A ti, como Sí. historiador, ¿qué opinión te merece lo que se intentó hacer hace un tiempo atrás en cuanto a rebajar las horas de historia? Rebajar horas de historia en los programas de los colegios, liceos. ¿Qué opinas tú como historiador? ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, a mí me parece que es fundamental saber y conocer los sucesos del pasado o sea, lo que voy a decir también podría sonar un bastante cliché, pero es necesario conocer los sucesos del pasado para comprender el contexto histórico del presente y para tener una visión hacia futuro. O sea, es muy difícil
poder formarse una opinión que contemple los distintos elementos de la realidad sin tener una comprensión de cómo eso es parte de un proceso que viene desde largo tiempo atrás. Procesos de larga duración muchas veces, en los cuales hay distintos actores y distintas problemáticas. Entonces, sería, a mi juicio, una irresponsabilidad por parte del Estado chileno quitar las horas de historia. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a Rodolfo Reyes Macay, historiador, actualmente reside en París, ahí está terminando su doctorado, por esta entrevista que nos ha concedido, por los interesantes temas que hoy día pudimos plantear, conocer el concepto de etnohistoria, conocer la interesante vida además de Pascual Coña. Te agradecemos, Rodolfo. Tal vez en otra oportunidad podemos volver a conversar, porque me imagino que quedan muchos temas pendientes y cuando uno conversa le dan y se le surgen más ideas y más preguntas. Así que ojalá podamos encontrarnos en otra oportunidad. Despedimos también a don Carlos Montenegro y nuestro director, don José Ramos, y esperamos entonces poder encontrarnos de nuevo en otra entrevista con otro personaje. Director. Sí, solamente debes despedir a Rodolfo, agradecer a nombre de toda la comunidad balmacedista, destacar que esto forma parte de un programa que nosotros estamos implementando con toda la comunidad, que es un aprendizaje basado en proyectos, que a través de la creación de una página web, a través de una radio comunitaria online, nos permite acercarnos mucho más, no solamente a nuestro territorio, sino que a gran parte de las personas que quieran debatir, conocer, es decir, democratizar la cultura y el conocimiento, y eso nos va a permitir, ¿cierto?, en vísperas de ahora de una elección de una nueva constitución, construir el país, construir la sociedad, el mundo que queremos. Y la participación, el diálogo, la deliberación es muy importante para iniciar estos procesos. Así que a nombre de toda la comunidad, Rodolfo, profesores, asistentes, estudiantes y todos nuestros amigos de la comunidad balmacedista, te agradecemos y esperemos que no sea la última instancia, porque es muy interesante tu participación y podemos gestionar otra instancia. Sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Carlos, José, un placer, y a Osvaldo también. Muy buenas preguntas y muy buena ocasión de conversar y de poder, conversar estos temas que son bastante importantes hoy en día. Carlos, ¿algo para el cierre? Solamente agradecimientos y desear que no sea la última vez que conversemos sobre estos temas. Buenísimo. Saludo a toda la comunidad también balmacedista. Bien, entonces esperamos pronto volver a encontrarnos con otro invitado y conversar temas tan interesantes como el que tuvimos en esta primera edición de esta conversación, esta entrevista que hacemos nosotros como equipo directivo. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos.